Buenas tardes, buen provecho a toda la República Dominicana y Estados Unidos. No sé si ya Televisión Dominicana está conectada con nosotros. Unos minutos antes para entrar en la rueda de prensa que en este momento está haciendo el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu. Vamos a conectar ahora. Que nos acompañan. Donald Guerrero. Perfecto. Ya habló Valdés Albizu, y ahora viene Donald Guerrero, director de presupuesto. Ministro de Hacienda. Bien, vamos arriba. Tomada dentro del espíritu que nos ha marcado el presidente de la República de promover la preservación del empleo y la salud del pueblo dominicano en este momento de tantas incertidumbres frente a un fenómeno nuevo que es del siendo víctima de su presencia. Y en ese sentido, con la intención de preservar el empleo y la calidad de vida de los dominicanos, la Junta Monetaria tomó las medidas que el gobernador explicó ayer y que se traducen necesariamente en una disminución del costo financiero de las empresas y de las personas y por consecuencia también disponibilidad de mayores recursos para atender necesidades financieras que se presenten en estas próximas semanas. En adición a eso, quiero aprovechar este escenario tan importante para ratificar y aclarar algunas dudas que parece que todavía existen con relación a la operación de algunas empresas o algunos sectores de la economía. Reiterando que las empresas que pueden operar durante el periodo de 15 días de excepción son empresas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustibles y aquellos establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos crudos o cocidos, como lo indicaba el discurso del presidente en la noche de ayer. También el sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas deben promover el teletrabajo y el horario flexible. No cerrar, sino promover el teletrabajo y el horario flexible. Es importante evitar la concentración de personal y aplicar normas de distanciamiento en áreas de producción. El sector financiero, por su parte, operará dentro del nuevo horario aprobado en el día de ayer por la Junta Monetaria. Se mantienen los servicios funerarios y deben observar los mismos las normas y disposiciones del Ministerio de Salud Pública, evitando la concentración de personas y limitando la participación a familiares de las personas fallecidas. También se exhorta desde el gobierno a la población en general a no asistir a servicios funerarios y cementerios a menos que sean familiares cercanos de las personas fallecidas. Los servicios de seguridad privados operarán en horarios sin limitación. Las demás empresas y establecimientos comerciales deben permanecer cerrados. Por su lado, el servicio de transporte del metro, la ONSA y el teleférico operarán en horarios normales. En adición a esto, debo señalar que en mi condición de ministro de Hacienda y presidente del Banco de Reservas le hemos pedido a esa institución que revise las políticas de concesión de créditos al consumo a través de tarjetas de crédito y a las hipotecas que han otorgado a clientes del banco. Y eso mismo se lo pedimos también a los demás bancos que aprovechan estas facilidades que ha aprobado la Junta Monetaria para beneficiar a sus clientes con menores tasas y mejores plazos de pago para las hipotecas que tienen contraídas. En adición a esto, debo señalar que conjuntamente con el gobernador del Banco Central y siguiendo el mandato del presidente de la República de constituirnos en comisión para adelantar y revisar otras necesidades y medidas que deban ser tomadas en el futuro, vamos a convocar al Consejo Nacional de Competitividad conjuntamente con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo para seguir escuchando sus necesidades y seguir ponderando las decisiones que deban ser tomadas con el objetivo, como había dicho anteriormente, de preservar el empleo como eje fundamental de las motivaciones de la política del gobierno dominicano en este momento, en adición al mantenimiento de la salud de la población. Muchas gracias y quedamos a su entera disposición. Bien, muchas gracias al licenciado Donald Guerrero, nuestro ministro de Hacienda, por esas precisiones sobre las medidas anunciadas ayer por el excelentísimo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, y por el anuncio de medidas adicionales. Siendo una rueda de prensa, abrimos ahora la sesión
de preguntas y respuestas. Estamos totalmente en vivo conectando con esta rueda de prensa importantísima de la economía. Vamos a ver. Venía para este encuentro tan importante. Pensaba en que una de las decisiones fundamentales desde que usted fue nombrado gobernador del Banco Central ha sido la política persistente de incrementar las reservas internacionales del Banco Central. Y en cada una de las ruedas de prensa usted enfatiza que siempre el Banco Central está presto para atender con sus reservas importaciones hasta 4 meses. ¿Usted puede decirle hoy a la República Dominicana qué lo ha llevado a usted a esa política como un recuento histórico? Porque hoy precisamente el turismo y las exportaciones son castigados por una crisis internacional, y si no tuviéramos esas altas reservas del Banco Central, ¿qué podría haber ocurrido en la República Dominicana en un momento tan delicado como el que vive el mundo en el día de hoy, con las fronteras cerradas y las exportaciones afectadas? Sí, Alex, muy interesante tu pregunta. Bueno, yo siempre he insistido y he planteado que un banco central sin reservas es un banco central que va a la deriva, porque en la mayoría de los casos tiene que recurrir a financiamientos inorgánicos y no tiene una garantía fuerte, y los calificadores de riesgo de las naciones y los analistas, para darte una buena calificación, lo primero que te exigen es que tú tengas un nivel de reserva aceptable, razonable. ¿Qué exigen ellos y cuál es la métrica? Exigen que sea por lo menos un 10% del producto, tus reservas, y o que cubras 4 meses mínimo de importaciones. En el caso nuestro, nosotros tenemos las dos condiciones. Tenemos 4.5 meses de importación que podemos cubrir, pero también cumplimos con la posición de más de un 10% del producto en dólares. Ahora, cuando se presentan situaciones imprevistas y tan delicadas, uno tiene que poner en una balanza, seguir manteniendo niveles de reserva o salir en auxilio y en apoyo a los sectores más necesitados, más vulnerables, y ¿por qué no?, a los generadores de divisas. Fíjense que nosotros hemos planteado que a través de la plataforma de divisas, que es una especie de subasta, estamos en disposición de colocar unos 500 millones de dólares para paliar todo el tema de las divisas y mantener la estabilidad. Desde el mes de 31 de diciembre hemos vivido una situación de incertidumbre en términos financieros, tanto en el orden externo, que todos ustedes conocen, por los temas de China y Estados Unidos, luego Irán, y problemas externos fundamentalmente, y en el orden interno hemos tenido todo un proceso político que un tanto accidentado, que ha provocado que los agentes económicos tiendan a comprar divisas para guardarlas, porque no la pueden depositar fuera, porque para depositarla fuera el rendimiento es menor que la que le dan aquí. Yo estaba mirando la posición de los bancos en términos de divisas, y los bancos tienen depositado fuera, en sus bancos corresponsales, 1.800 millones de dólares. Y tienen
en operaciones, para operaciones corrientes, 130 millones de dólares. Y tienen en exceso del encaje legal, tenían 200 millones. Estamos hablando de 2.000 y tantos millones de dólares. Y es que ellos me dicen, gobernador, esa divisa es la gente que está cubriéndose porque teme que aquí venga la debacle. Y lo que están es comprando todos los días para sacarlo o guardarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central, como tiene una plataforma de divisas, ha venido colocando a través de la plataforma y rompiendo tendencias especulativas, y hasta la fecha hemos colocado 1.011 millones de dólares, señores, 1.011 millones de dólares en el mercado en 2 meses y casi 2 meses y medio. Porque es que la gente tiene una especie de incertidumbre o miedo, o no se quiere quedar como pasó en el 2003, cuando la gran crisis, que hubo muchas empresas que se endeudaron en dólares, pero no generaban dólares. Y cuando tuvieron que hacer frente, quebraron. Y ellos dicen que el ladrón que le roban 2 veces es por descuido. De personas que le roban 2 veces por un descuido, y por eso que debe poner candado. Entonces el Banco Central, con una posición tan fuerte de divisas, fuerte o digamos, una posición, ha estado contribuyendo a eliminar esa incertidumbre y creándole certidumbre a los agentes económicos, a los agentes importadores de materias primas y de bienes de capital, etcétera, etcétera, y contribuyendo a paliar el asunto. Y hemos tenido un relativo éxito. Si usted se pone a ver la tasa de depreciación del Banco Central este año es de 1.4, que es similar en promedio a la de los últimos 4 años, habiendo nosotros colocado los recursos. Es decir, que las cosas están con bastante, el espacio que tenemos para seguir haciendo las cosas, tenemos bastante sostenibilidad en términos de reservas. Eso no incluye que también nosotros le vendemos al Banco de Reservas divisas para que se importe combustible. Nosotros le hemos vendido este año 145 millones de dólares. Le vendemos 4 semanales. Y ellos al Banco de Reserva, y el Banco de Reserva entonces se la vende a la refinería para completar sus necesidades de divisas. Si sumamos todo eso, entonces estamos hablando de 1.156 millones de dólares que hemos tenido que colocar. Y aún así tenemos 9.000 y tantos millones de dólares, tenemos 9.376 millones de dólares. Es decir, estamos por encima del 10% de la reserva. No sé si con esto le contesto. Bien, Subelis Tejero de Diario Libre, luego Luis Mejía de Hoy Mismo. Buenos días. Con respecto al impacto económico que va a tener la situación y sobre todo las medidas de suspensión de vuelos y de cese de actividades comerciales en la economía, la proyección a final de año. Por otro lado, también saber cuántos dólares han estimado que deje de percibir la economía por el cese y el impacto que va a tener en la actividad. No escucho bien porque usted tiene la boca tapada. Usted dice... El micrófono, Sueli. ¿Cuántos dólares dejará de percibir la economía por la situación del turismo? ¿Qué impacto económico va a tener
la economía por todas estas medidas que se están tomando, y para Hacienda si tienen alguna previsión de pedir financiamiento externo o emitir deuda para tratar de compensar la falta de ingresos que supongo que va a significar el tema de los tributos. Lo primero es que en este momento el Banco Central no tiene que buscar recursos. ¿Me escucha? ¿Me pone atención? Lo primero es, señorita, que el Banco Central en este momento, su posición de reserva no le, digamos, tiene con qué manejar la situación. Estamos hablando de que tenemos un 10% del producto en reservas y estamos hablando de más de 4 meses. Esta es una situación tampoco que para toda la vida. Esto deberá durar unos meses y esos meses nosotros podemos paliar. Si fuese necesario, entonces buscaríamos la forma de conseguir los dólares. Si usted me pregunta cuánto puede ser que se pierda, nosotros hicimos un cálculo más o menos, si se mantiene más allá de junio, puede haber 400 millones de dólares de pérdida del turismo. Pero, si usted se pone a ver, hoy los hidrocarburos estaban a 21, y lo que tiene Hacienda en el presupuesto es que en promedio el valor de los hidrocarburos es 58. Y por el otro lado, el oro está rondando los 1.600 millones. 1.600 la tonelada. 1.600 la tonelada. 1.600 la tonelada, ¿sí? La onza. No, 1.600 la onza Troy. 1.600 la onza Troy. Es decir que, tanto por el lado de los precios del oro, porque es un buen activo de resguardo, la gente coloca ahí cuando la cosa... Y como por lo otro que le mencioné, la caída del petróleo, yo pienso que compensaría en parte el tema de turismo. Ahora, nosotros tenemos una posición de remesa. Los dominicanos, la diáspora, ahora está enviando más dólares a sus familiares por el tema de la enfermedad, de que no se contagien, de que se cubran. A febrero estaba creciendo 8%. Estamos hablando de 584 millones que hemos recibido en 2 meses. Fíjense cómo son las cosas. La diáspora dominicana, los dominicanos, los grandes, la gran milicia dominicana que apoya siempre a la República, los seguidores de la Virgen de Altagracia, nos protegen. En enero y febrero las remesas han venido creciendo a un ritmo de un 8%. Estamos hablando de 580 y tantos millones de dólares que hemos recibido. Es decir que por ahí también vamos a buscar la manera de resolver. Una pregunta a Hacienda. Ella hizo una pregunta al ministro de Hacienda, si va a coger algún financiamiento adicional. No. La pregunta al ministro de Hacienda. Nosotros tenemos aprobado como préstamo contingente, aprobado en el Congreso, una línea de 150 millones de dólares para emergencia que otorga el Banco Mundial. Tenemos esa línea, tenemos otra línea aprobada de contingencia del Banco Interamericano de Desarrollo que requiere otras condicionantes, pero lo que estaríamos accesando de manera más rápida es el financiamiento del Banco Mundial por 150 millones de dólares, que ya está aprobado en el Congreso y está contemplado. En adición a eso, Banco Central tiene facilidades de financiamiento que el gobernador puede explicar con el Fondo Monetario Internacional dentro de la cuota del país. Y eso es lo que estamos previendo en este momento.
el Banco Central, hemos estado en contacto con el Fondo Monetario y ellos tienen algo que le llaman facilidad rápida para enfrentar este tipo de cosas y están en la mejor disposición de, si nosotros queremos girar, nos darían rápidamente el 50% de nuestra cuota. Son unos 330 millones de dólares. Aquí está, instrumento de financiamiento rápido. Esto se ha usado, por ejemplo, Ecuador lo ha usado 5 veces y es una tasa de interés de 1.5%. Es decir, nosotros podemos girar por 332 millones. Ellos, lo que yo quiero es que ellos dicen, utilícelo el Banco Central para fines de balanza de pago y para problemas de cambiario. Y yo le he dicho, oye, el Banco Central no tiene problema de balanza de pagos. El Banco Central no tiene problema de balanza de pago porque el Banco Central, su balanza de pago es positiva y el déficit en cuenta corriente, que es una parte de la balanza de pago, es de 1.4, o sea, nada. Entonces yo le digo, yo lo uso si ustedes me permiten que Hacienda tome una parte de eso para que también contribuya a enfrentar los problemas que estamos viviendo. Bien. Sí, ¿quiere hacer una aclaración? Es una precisión. Subelis? Esos son fondos a los que puede haber acceso, no se han solicitado todavía. No. Están lo que pasa disponibles es que, en caso de que sea necesario. No, lo que pasa es que tuvimos una conferencia, el ministro y yo, y todos los ministros y todos los presidentes de bancos centrales de Centroamérica, con el director del hemisferio occidental, y ellos lo que nos ofrecieron fue ayuda y nos mandaron dónde podemos ubicarnos, qué cosas podemos utilizar. Pero imagínense usted, si el ministro tiene, ¿cuánto? 150 que puede usar inmediatamente con el BID, con el Banco Mundial, y 350 millones con el Banco Mundial que no lo tienen que usar. No, 300 del BID, pero esos son para otros casos. Para otros casos. Pero tiene 150 millones que lo podría utilizar dependiendo de las circunstancias. Entonces yo dije, bueno, ¿y nosotros dónde cabemos? Cabemos en 2 facilidades, una de 500 y una de 300. Pero una lleva una serie de condicionalidades, no es un stand-by, pero lleva condicionalidades, y en la otra sencillamente es pedirla, solicitar. Preguntaba por el tema del turismo, el impacto que va a sufrir el sector. Creo haber entendido que han hablado de 400 millones de dólares. No sé si esa cifra irá variando en función de la evolución de los acontecimientos. Si se están barajando ya medidas de apoyo para el sector y cuántas personas pueden perder su empleo. El presidente anunció entre las medidas que comunicó en la noche de ayer que el sector turismo, que tiene un acuerdo con la Dirección de Impuestos Internos, que se conoce como el APA, el Acuerdo de Precios Anticipados, deja sin efecto ese acuerdo y elimina la obligación de pago de impuestos en base al APA. A partir de esa decisión, el sector estaría liquidando impuestos en función de su actividad económica, que tiende, por las medidas tomadas, tiende a cero. Es decir, que la contribución impositiva del sector prácticamente estamos esperando que en los próximos 45 días desaparezca como contribuyente a la Dirección de Impuestos Internos. El impacto en términos de generación de empleo, pues, como dije anteriormente, nosotros estamos tomando medidas para buscar preservar en la medida de lo posible la mayor cantidad de empleo. Y en ese sentido, pues la reunión que vamos a tener con el Consejo Nacional de Competitividad y que estamos teniendo ayer en el Palacio, tuvimos una reunión con el CONEP donde participaron representantes del sector, pues vamos dando pasos para ir identificando y cuantificando cuál es la magnitud de la asistencia que deberíamos otorgarle para, como dije anteriormente, asegurar sobre todo la preservación del empleo. En cuanto a la
cifra, por favor? Si puede... No tenemos una cifra porque esto requerirá una evaluación permanente. Yo vi un documento que me remitieron del Ministerio de Turismo, que fue preparado por el sector, por razonadores, donde ellos estiman que el costo de nómina mensual se sitúa en $45 millones. Bien, Alejandro Fernández, luego Miguel Morillo y cerraremos con el maestro Pedro Cava de Diario del 4. Bueno, sin lugar a dudas que una rueda de prensa histórica, yo no me la podía perder. Varias preguntas. Primero, en cuanto al horario de las sucursales bancarias, ¿se hizo alguna referencia a eso? No recuerdo ahora si fue el ministro o el gobernador. ¿Qué exactamente es de lo que estamos hablando en cuanto al horario de las sucursales bancarias? Sabemos que estarán operando de forma regular, pero si habrá algún tipo de horario especial. También, si puede hacer referencia a los agentes del mercado de valores, por ejemplo, los puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, etcétera, si estarán operando de forma ordinaria, regular. Y finalmente, no puedo dejar de comentarlo, aprovechando la presencia del ministro de Hacienda, por ejemplo, medidas puntuales que pudiesen ayudar a disminuir la presencia de personas en las sucursales bancarias, como por ejemplo suspender, aunque sea de manera temporal, 2 o 3 meses, el tema del 0.15%, de tal forma que se motiven más las transacciones electrónicas. Creo que pudiese ser algo interesante. Y también la inquietud en cuanto a que se va a estar pagando ya la nómina de los más de 500.000 de servidores públicos la semana que viene. ¿Por qué no tratar de adelantar eso, ministro, para darle ese choque de liquidez y de confianza a una parte tan importante de la población dominicana? Son 4. Sí, muy buenos días a todos. Mediante la circular 001-2020, la Superintendencia de Bancos, de común acuerdo con las entidades de intermediación financiera y poniendo en conocimiento de la autoridad monetaria las medidas que había tomado, entre ellas se establecieron el horario de 8 a 5:30 de la tarde, dependiendo si son sucursales, oficinas en establecimientos comerciales que estaban hasta ese momento en disposición, y estableciendo también otras medidas como en caso de que en alguna de las oficinas se despertara alguna información con relación al virus, pues cada entidad tenía la potestad de iniciar el cierre, suspensión de los trabajos de esa oficina y comunicarse a la Superintendencia de Bancos. Esto ha sido comunicado a la prensa nacional a través de comunicados inclusive que han hecho las propias asociaciones de entidades financieras. En cuanto a la comunicación establecida desde siempre entre las entidades financieras y la Superintendencia de Bancos, se mantienen los canales electrónicos abiertos. Las entidades financieras le han comunicado a sus usuarios con respecto a utilizar máximamente los medios electrónicos para sus transacciones, pero han permanecido pues abiertas en estos horarios hasta que, si es necesario, en otras circulares establezamos nuevos horarios de los mismos. Creo que esto queda contestado ahí, Alejandro. Muchas gracias. Sí, el señor gerente del Banco Central. En el caso del mercado de valores, continúan operando de manera normal, siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias y del gobierno dominicano. Recuerden que los puestos de bolsa y las AFI tienen un gran componente de operación que es electrónico y telefónico a nivel de contactos. Lo que sí hay que llenar es unos formularios si son nuevos inversionistas. En ese caso se ha creado un protocolo especial, evitando contacto con las personas y trabajando de manera remota. De manera que, como es un sector muy importante, al igual que el financiero, que es una industria muy especializada, porque es una industria que está vinculada al ahorro o al manejo de recursos, a venta de títulos, que es lo que se quiere proveer a la población ahora para satisfacer necesidades inmediatas, ese mercado continúa operando de manera normal, lógicamente respetando los protocolos que se han planteado. Sí, con relación al punto 15, ha sido solicitado por algunas asociaciones empresariales, específicamente ASIS, circuló un pliego de solicitudes, entre ellas el punto 15, se está evaluando.
Sí, vamos a adelantar el pago de la nómina de los servidores públicos para aliviar la situación. Antes de dar paso a las dos últimas... Déjame contestarle, decirle señor gobernador, que en una reunión que sostuvimos con el presidente, en presencia del ministro, que estábamos juntos, nosotros, como autoridad monetaria, planteamos lo del punto 15. Punto 15 y otra cosa que no se ha preguntado, pero no lo voy a decir. Pero el punto 15 yo sugerimos y se decidió evaluarlo, darle seguimiento y oportunamente tomaremos una medida al respecto. A pesar de que yo hace un tiempo vengo con eso, porque tú recordarás que esa medida se tomó cuando el acuerdo de facilidad ampliada como una medida transitoria y se convirtió luego, por lo que genera, en una medida fiscal. Entonces, es muy importante para poder cumplir con todo este plan, no eliminarla ahora. Y me dijeron, eso fue lo que se me dijo, y me dijo el ministro, si no podemos quitarnos esto de arriba ahora, porque lo que necesitamos son recursos para hacerle frente a las obligaciones. Pero sí, yo leí tu artículo, tú lo planteabas y yo digo, mira, coincidimos. Y ya yo lo había discutido eso con el presidente. Sí, señor superintendente. Sin embargo, debemos recordar que mediante la circular 016 de 2018, la Superintendencia de Banco, en sus atribuciones que sí le correspondían, liberó del cobro del 0.15 la transferencia de cuentas propias de los clientes, ya sea en las mismas entidades financieras o interbancarias. Eso fue hace 2 años. Ya lo demás le corresponde pues a impuestos internos y al Congreso Nacional.